maldición que cayó sobre Sarnath. Howard Phillips Lovecraft. En el país de Mnar existe un lago inmenso y tranquilo que no es alimentado por ningún río, ni tampoco río alguno fluye de él. Hace 1000 años, en su costa se alzaba la poderosa ciudad de Sarnath, aunque Sarnath ya no existe. Se cuenta que en años inmemoriales en que el mundo era joven, antes de que los hombres de Sarnath vinieran a la tierra de Mnar, había otra ciudad junto al lago, la ciudad de piedra gris de Ib, que era antigua como el mismo lago y estaba poblada por seres que no eran agradables de contemplar. Eran unos seres muy extraños y feos, como lo son de hecho la mayoría de los seres que pueblan los mundos incipientes y de rudas formas. Está escrito en los cilindros de arcilla de cada Theron que los seres de Ib tenían la piel tan verde como el lago y las nieblas que se alzan sobre él, que tenían ojos saltones, labios flácidos como si estuvieran haciendo pucheros y extrañas orejas, y que carecían de voz. También está escrito que descendieron de la luna una noche por la niebla. Ellos y el vasto e inmóvil lago y la gris ciudad de piedra de Ib. Sea como fuere, es cierto que adoraban a un ídolo de piedra verde mar, cincelado a semejanza de Bokrug, el gran lagarto de agua, ante el cual bailaban de forma siniestra cuando la luna era decreciente. Y está escrito en el papiro de Ilarnek que a partir del día en que descubrieron el fuego, encendieron hogueras en todas sus ceremonias. Pero no hay mucho más escrito sobre estos seres, porque vivieron en tiempos muy antiguos, y el hombre es joven y sabe poco de criaturas tan remotas. Muchos eones después, los hombres llegaron a la tierra de Mnar, pueblo oscuro de pastores con sus rebaños de ovejas que construyeron Tra, Ilarnek y Cadatheron en el sinuoso río Ai, y ciertas tribus, más osadas que el resto, avanzaron hasta la orilla del lago y construyeron Sarnath en una tierra llena de metales preciosos. Aquellas tribus nómadas colocaron las primeras piedras de Sarnath no muy lejos de la ciudad de Ib, cuyos habitantes les asombraron enormemente, pero con una pátina de odio, porque estaban convencidos de que era aberrante que seres de ese aspecto pudieran caminar por el mundo de los hombres al anochecer. Tampoco les gustaban las extrañas esculturas erguidas sobre los monolitos grises de Ib, que eran terribles y de gran antigüedad. El porqué de la permanencia de aquellos seres y esculturas tanto tiempo en el mundo, incluso hasta la llegada de los hombres, nadie puede decirlo, aunque puede explicarlo que la tierra de Mnar es muy tranquila y está alejada de la mayoría de las otras tierras, tanto de la vigilia como del sueño. A medida que los hombres de Sarnath veían más a los seres de Ib, su odio se acrecentaba, y más aún porque los consideraban seres débiles, porque al recibir el impacto de piedras, lanzas y flechas se mostraban blandos como la gelatina. Entonces, un día, los jóvenes guerreros, los honderos y los lanceros y los arqueros marcharon contra Ib y mataron a todos sus habitantes, empujando sus extraños cuerpos al lago con largas lanzas porque no querían siquiera tocarlos. Y como no les gustaron los monolitos grises esculpidos de Ib, también los arrojaron al lago, preguntándose cómo era posible que alguna vez se hubieran traído aquellas enormes piedras desde tan lejos, como sin duda debieron haber hecho, ya que no hay piedras de aquella clase en todo el país de Mnar ni en las tierras vecinas. Así, de la muy antigua ciudad de Ib no quedó nada en pie, excepto el ídolo de piedra verde mar cincelado con la imagen de Bokrug, el lagarto de agua. Los jóvenes guerreros se llevaron la imagen y consigo a Sarnath como un trofeo de la derrota de los antiguos dioses y seres de Ib y señal de su liderazgo en Mnar. Pero la noche después de que fue instalada en el templo, debió de ocurrir algo terrible, ya que se observaron extrañas luces sobre el lago, y a la mañana siguiente el pueblo encontró que el ídolo había desaparecido y que el sumo sacerdote Taran Ish había muerto por causa de un miedo indecible. Y antes de morir, Taran Ish había garabateado sobre el altar de crisolita con trazos ásperos y temblorosos el jeroglífico de maldición. Después de Taran Ish hubo muchos sumos sacerdotes en Sarnath, pero nunca más se encontró el ídolo de piedra verde mar, y muchos años vinieron y se fueron,
en los que Sarnath prosperó sobremanera, de modo que solo los sacerdotes y los ancianos recordaban ya lo que Taran Ish había garabateado sobre el altar de crisolita. Entre Sarnath y la ciudad de Ilarnek surgió una ruta de caravanas y los metales preciosos de la tierra se intercambiaron por otros metales y raras telas, joyas, libros y herramientas para los artesanos e innumerables artículos de lujo por los que son conocidas las personas que habitan a lo largo del sinuoso río Ai y más allá. Así que Sarnath se volvió poderoso, erudito y hermoso, y envió ejércitos conquistadores para someter a las ciudades vecinas, y con el tiempo sobre el trono en Sarnath se sentaron los reyes de todo el país de Mnar y de muchas tierras adyacentes. La maravilla del mundo y el orgullo de toda la humanidad fue Sarnath la Magnífica. Sus murallas eran de mármol pulido, traído de las canteras del desierto, con una altura de 300 codos y una anchura de 75, con espacio suficiente para que 2 carros arrastrados en direcciones opuestas pudieran pasar por la parte superior. La muralla cerraba 500 estadios de terreno, quedando la ciudad solo abierta por el lado del lago, donde un enorme malecón de piedra verde retenía las olas que se elevaban por encima extrañamente solo una vez al año durante el festival conmemorativo de la destrucción de Ib. En Sarnath había 50 calles desde el lago hasta las puertas de las caravanas y 50 más se entrecruzaban. Todas ellas estaban pavimentadas con onix, a excepción de aquellas que pisaban los caballos, camellos y elefantes, que estaban pavimentadas con granito, y las puertas de Sarnath eran tantas como los extremos terrestres de las calles, cada una de ellas de bronce, y flanqueadas por figuras de leones y elefantes tallados en una piedra que ya no es conocida entre los hombres. Las casas de Sarnath eran de ladrillo esmaltado y calcedonia, cada una con su jardín amurallado y un pequeño lago cristalino. Estaban construidas con arte singular. Ninguna otra ciudad tenía casas como ellas, y los viajeros de Thra, Ilarnek y Kadatheron se maravillaban con las cúpulas brillantes con las que estaban coronadas. Pero aún más maravillosos eran los palacios y los templos y los jardines mandados a construir por Sokar, el rey de los antiguos. Había muchos palacios, el menor de los cuales era más poderoso que cualquiera en Thra, o Ilarnek, o Kadatheron. Sus bóvedas eran tan altas que uno podía imaginarse que estaba solo bajo el cielo. Cuando estaban iluminadas con antorchas empapadas de aceite de Dotor, sus paredes mostraban vastas pinturas de reyes y ejércitos, de un esplendor tal que al mismo tiempo inspiraban y dejaban atónito al espectador. Sus innumerables columnas de mármol teñido estaban talladas en diseños de una belleza extraordinaria, y en la mayoría de los palacios los suelos eran de mosaico de berilo y de lapislázuli, de sardonio y carbunclo, y de otros materiales selectos, tan bien trazados que el que los veía podía imaginarse caminando sobre alfombras de las más exóticas flores. Y también había fuentes que arrojaban aguas perfumadas en agradables chorros dispuestos con un ingenioso arte. Pero el que eclipsaba a todos los demás era el palacio de los reyes de Mnar y de las tierras adyacentes. El trono se posaba sobre un par de leones de oro tumbados en lo alto de una escalinata de suelo reluciente. Había sido labrado de una sola pieza de marfil, aunque no vive ningún hombre que sepa de dónde pudo haber llegado una pieza tan enorme. El palacio estaba lleno de galerías y anfiteatros, donde leones, hombres y hasta elefantes luchaban entre ellos para entretener a los reyes. En ocasiones, aquellos anfiteatros se inundaban con agua del lago, que era acarreada en poderosos acueductos, y allí se recreaban antiguas batallas marítimas o combates entre nadadores y letales criaturas marinas. Altos y asombrosos eran los 17 templos en forma de torre de Sarnath, construidos con una brillante piedra multicolor que no se conoce en ningún otro lugar. Con un total de 1000 codos de altura, era el más grande entre ellos, donde los sumos sacerdotes habitaban con una magnificencia que era escasamente menor que la de los reyes. En la planta baja, los pasillos eran tan vastos y espléndidos como los de los palacios. Allí se reunían multitudes en la adoración de Zokalar, Tamash y Lobón,
Los principales dioses de Sarnath, cuyos santuarios envueltos en incienso eran como en los tronos de los monarcas, las estatuas de Zocalar, Tamash y Lobon, no eran como las de los otros dioses. Estaban tan cerca de la vida que uno podía jurar que aquellos dioses barbudos, llenos de gracia, estaban de verdad sentados en sus tronos de marfil. Una escalera sin fin, construida con circonita, se alzaba hacia la cámara en lo más alto de la torre, desde la que los sumos sacerdotes contemplaban la ciudad, las llanuras y el lago durante el día, e interpretaban el lenguaje de la luna, las estrellas y los planetas más importantes, y sus reflejos en el lago por la noche. Era aquí donde se realizaba el muy antiguo y secreto rito de abominación de Bokrug, el lagarto de agua, y aquí descansaba el altar de crisolita que llevaba el garabato Maldición de Taran Ish. Los jardines construidos por Sokar, el antiguo rey, eran también maravillosos. Se extendían en el centro de Sarnath, cubriendo un gran espacio rodeados por un alto muro, y estaban rematados por una poderosa cúpula de vidrio, a través de la cual brillaban el sol y la luna y las estrellas y los planetas cuando estaba despejado, y de donde colgaban imágenes fulgentes del sol y la luna y las estrellas y los planetas cuando no estaba despejado. En verano, los jardines se enfriaban con brisas frescas y olorosas, ingeniosamente empujadas por ventiladores, y en invierno se calentaban con fuegos ocultos, de modo que en esos jardines siempre era primavera. Pequeños arroyos corrían sobre guijarros brillantes, dividiendo los montículos de hierba y los parterres multicolores, y extendiéndose por una multitud de puentes. Multitud de cascadas rompían su curso, y multitud de pequeñas lagunas lo expandían. Sobre los arroyos y las lagunas nadaban blancos cisnes, mientras que el trino de aves exóticas acompañaba la melodía de las aguas. Las verdes orillas se ordenaban en pequeñas terrazas elevadas, adornadas aquí y allá con arboledas, enredaderas y flores dulces, y asientos y bancos de mármol y pórfido, y estaba todo lleno de santuarios y pequeños templetes donde uno podía descansar u orar a los dioses menores. Cada año se celebraba en Sarnath la fiesta de la destrucción de Ib, un evento en el que abundaban el vino, el canto, el baile y la alegría por todas partes. Más tarde se rendían grandes honores a las sombras de aquellos que habían aniquilado a los extraños seres antiguos, y el recuerdo de aquellos seres y de sus dioses era ridiculizado por bailarines y cantores de luto, coronados con rosas de los jardines de Sokar. Y los reyes miraban sobre el lago y maldecían los huesos de los muertos que yacían bajo sus aguas. Al principio, a los sumos sacerdotes no les gustaban estos festivales, ya que les habían llegado extraños relatos sobre cómo se había desvanecido el ídolo verde mar, y cómo Taran Ish había muerto de miedo dejando aquella advertencia. Aseguraban que, desde lo alto de su torre, en ocasiones veían luces bajo las aguas del lago, pero a medida que fueron pasando años y años sin que aconteciera una calamidad, incluso los sacerdotes se reían, maldecían y se unían a las orgías de las fiestas. De hecho, no habían hecho ellos mismos en su torre alta a menudo el rito muy antiguo y secreto en abominación de Bokrug, el lagarto de agua, y así 1000 años de riquezas y placeres pasaron sobre Sarnath, maravilla del mundo y orgullo de toda la humanidad. Hermosa más allá del pensamiento fue la fiesta del miliario de la destrucción de Ib. Se habló de ella durante una década antes en toda la tierra de Mnar, y según se acercaba la fecha, fueron llegando a Sarnath sobre caballos y camellos y elefantes, hombres de Thra y Larnek y Cadaceron, y de todas las ciudades de Mnar y de las tierras de más allá. Ante sus muros de mármol, en la noche señalada, se alzaron pabellones de príncipes y tiendas de viajeros, y toda la orilla resonaba con la canción de los felices celebrantes. En el salón de banquetes, reclinado sobre la mesa, Nargis-hei, el rey, embriagado con vino antiguo de las bodegas del conquistado país de Mnad, comía rodeado de comensales nobles y de atareados esclavos. En esa fiesta se ofrecieron multitud de extraordinarias delicias: pavo
pavos reales de las islas de Nariel en el océano. Medio, cabras jóvenes de las lejanas colinas de Implan, tacones de camellos del desierto de Nazik, nueces y especias de arboledas de Sidlia y perlas de Mtal, bañadas por olas disueltas en el vinagre de Thra. Había un número incalculable de salsas, una para cada paladar presente, preparadas por los cocineros más hábiles de todo Mnar, pero las más apreciadas de todas las viandas fueron los grandes peces del lago, todos de enorme tamaño, servidos en platos de oro con rubíes y diamantes. Mientras el rey y la nobleza festejaban en el palacio, asistiendo al desfile de reales platos servidos en bandejas de oro, y los demás hacían la fiesta en otros lugares. Los sacerdotes celebraban su festín en la cámara de la torre más alta del gran templo, y los príncipes de países vecinos en pabellones abiertos en el exterior de las murallas. Pero fue el sumo sacerdote, Naika, el primero en darse cuenta de las sombras que descendían al lago desde la luna menguante y las detestables nieblas verdosas que subían de las aguas al encuentro de la luna y que envolvieron en un siniestro velo las torres y las cúpulas de la sentenciada Sarnath. Poco después, los que estaban en las torres y fuera de las murallas advirtieron extrañas luces que surgían de las aguas y vieron que la roca gris de Acurión, que se alzaba bien alta cerca de la orilla, estaba casi sumergida, y un vago temor empezó a extenderse rápidamente, de forma que los príncipes de Ilarnec y de la lejana Rocol desmontaron y plegaron rápidamente sus tiendas y pabellones y partieron por las orillas del río Ai, aunque no acababan de comprender el motivo por el cual se marchaban. Luego, cerca de la medianoche, todas las puertas de bronce de Sarnath se abrieron de golpe y vaciaron a una frenética multitud que ennegreció la llanura, de modo que todos los príncipes y viajeros huyeron despavoridos, porque en los rostros de esta multitud estaba escrita una locura nacida de un horror insoportable, y en sus lenguas había palabras tan terribles que ningún oyente se detuvo para pedir pruebas. Los hombres cuyos ojos estaban llenos de miedo gritaban en voz alta al ver el interior del salón de banquetes del rey, donde a través de las ventanas ya no se veían las formas de Nargis Hey y sus nobles y esclavos, sino una horda de indescriptibles cosas verdes sin voz y con ojos saltones, labios flácidos como de hacer pucheros y extrañas orejas. Cosas que bailaban horriblemente, con sus patas sobre las bandejas de oro con rubíes y diamantes que contenían llamas crudas. Y los príncipes y los viajeros, mientras huían de la ciudad condenada de Sarnath en caballos, camellos y elefantes, volvieron a mirar hacia el lago donde se formaba la niebla y vieron que la roca gris Acurión estaba ya bastante sumergida. A través de todo el país de Mnar y de las tierras adyacentes se difundieron los cuentos de quienes habían huido de Sarnath y las caravanas dejaron de buscar esa maldita ciudad y sus metales preciosos. Pasó mucho tiempo antes de que cualquier viajero fuera allí, e incluso entonces solo los valientes y aventureros jóvenes de la lejana Falona se atrevieron a hacer semejante viaje. Jóvenes aventureros de pelo amarillo y ojos azules que no guardan parentesco con los hombres de Mnar. Estos hombres fueron al lago para ver a Sarnath, pero a pesar de que encontraron el vasto lago inmóvil y la roca gris Acurión elevándose sobre ella cerca de la costa, no vieron la maravilla del mundo ni el orgullo de toda la humanidad. Donde una vez se habían levantado muros de 300 codos y torres aún más altas, ahora se extendía solo la costa pantanosa, y donde antes habían vivido 50 millones de hombres, ahora solo se arrastraba un detestable lagarto de color verde agua. Ni siquiera quedaban ya las minas de metales preciosos, porque, maldición, había llegado a Sarnath. Pero, medio enterrado entre los juncos, fue hallado un curioso ídolo de piedra verde, un ídolo extremadamente antiguo, cubierto de algas y cincelado a la semejanza de Bokrug, el gran lagarto de agua. Ese ídolo, consagrado en el alto templo de Ilarnec, fue posteriormente adorado bajo la luna menguante